les invito a que nos pongamos de pie y vamos a estar orando, el hermano que puede, orando para estar por nuestra pastora Patri, que va a estar trayendo la palabra de Dios, que Dios guíe su vida para exponer esa palabra preciosa, que es su palabra, es la verdad. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por todo lo que hemos hecho para darte gloria, honra y alabanza, Señor, a tu nombre. Estamos agradecidos, inmensamente agradecidos por este tiempo, Señor, que tú reconfortas nuestra vida y nuestros corazones y podemos adorarte en espíritu y en verdad, porque tu espíritu habita en nosotros. Y da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, adorándote y glorificándote, oh Dios. Hoy viene tu palabra en este momento, en este instante, Señor. Te pedimos por Patri para que ella, cuando exponga tu palabra, Señor, tenga toda esa libertad que tú le has dado para hablar conforme a lo que está escrito en ella y para que nosotros la recibamos con un corazón dispuesto, abierto y ser receptivos, hacedores de tu palabra también, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastor. Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por el enorme privilegio de poder adorar a nuestro Dios, de poder alabarle, honrarle y que de nuestro corazón salga ese agradecimiento sincero y genuino en nuestra adoración y en nuestra alabanza. Y ahora también en la palabra que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Así que bueno, saludo a cada uno de los hermanos, los que están por las redes, los que están aquí y los que verán este video. Quiero seguir compartiendo con ustedes la carta de Santiago a la iglesia y hoy vamos a ver el versículo, Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Los invito a que nos pongamos de pie, el que puede, para en reverencia a su palabra poder leerla y compartirla. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta ahí, hermano. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Como comentábamos domingos anteriores, no quiero olvidarme de decir el título, sino el título de este mensaje le puse La verdadera religión. La carta de Santiago es conocida por la sabiduría que Santiago les animaba, que si no la tenían se la pidieran a Dios y que Dios se la iba a dar abundantemente y sin reproche. Así que esta carta es conocida por esa sabiduría práctica y por su énfasis en vivir la fe a través de las acciones, a través de las actitudes y del diario vivir cotidiano nuestro de todos los días hoy. Y Santiago le enseñaba a la iglesia eso mismo en aquel entonces. Entonces, bien aplicable para nosotros en el día de hoy. Así como Santiago le enseñaba a la iglesia cómo conducirse, cuáles debían ser sus acciones, sus actitudes, y específicamente hoy vamos a ver esto en el versículo 26 y 27. Pero haciendo un poquito de recordatorio, en los domingos anteriores vimos la importancia de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, sino que debíamos mirar atentamente en la palabra de Dios y no siendo oidores olvidadizos, sino mirar atentamente en la perfecta ley de la libertad, para que si nosotros perseverábamos en ella, íbamos a ser bienaventurados en todo lo que hiciéramos. Eso nos decía Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25.
sería en el contexto inmediato de lo que hoy vamos a ver. El versículo 26 comienza diciendo de esta manera: si alguno se cree religioso entre vosotros. Y hoy en la actualidad, cuando decimos religioso, la gente suele decir un religioso, ¿no? Lo toma de una forma negativa o una manera genérica cuando decimos la palabra religioso. Y cuando las personas escuchan o la palabra religión, ¿y qué piensa cuando escucha la palabra religión? Piensa en preceptos, en normas, en reglas religiosas, no en una relación real, genuina, sincera y verdadera con Dios. Vieron que nosotros de hecho sabemos decir: yo no tengo religión, yo tengo una relación con Dios. Sin embargo, aquí la palabra religioso, donde Santiago le hablaba a la iglesia, se refiere a lo externo de la relación, a la expresión de la religión, perdón, a una acción externa, es decir, lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, asistimos a la iglesia, oran, los hermanos de aquel entonces, nosotros también oramos, ofrendamos, tomamos Santa Cena. Nosotros hacemos todas esas cosas hoy. Y Santiago les decía que si hacían todo eso, pero no refrenaban su lengua, es decir, controlar la lengua, estaban engañando su corazón. Y vemos que Santiago dedica un capítulo entero, más adelante lo vamos a ver, que es el capítulo 3, donde habla específicamente de la lengua. Ahora, ¿qué significa refrenar su lengua? Lo que Santiago aquí les dice es que aquellos que se consideraban religiosos debían controlar lo que dicen y cómo lo dicen. Esto significaba ser honestos, hermanos, ser sinceros en la manera de hablar, no falsamente, no aparentes, sino que debían evitar que sus palabras pudieran lastimar a otros. Cuando no controlamos nuestra boca, corremos ese riesgo, el riesgo de dañar a aquellos que están cerca nuestro, nuestra familia, es decir, nuestro prójimo. Y podemos lastimar y podemos dañar a aquellos que nos rodean y mostrar una falta de respeto hacia ellos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros mostremos el amor de Dios. Dios nos enseña todo lo contrario, no que faltemos el respeto ni que hablemos mal, sino que mostremos amor, cariño. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes desean ver vida? ¿Desean muchos años para ver el bien en sus vidas? Claro que sí, ¿no es cierto? Bueno, la palabra de Dios nos dice, y los invito a que lo leamos juntos, en el Salmos 34, versículos 12 y 13. Dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Esto dice Salmos 34, 12. Y el 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. También dijimos que en el capítulo 3 de Santiago habla específicamente de la lengua y dice que la describe a la lengua como un miembro pequeño. Es un fuego, dice la palabra de Dios, un mundo de maldad. Y con ella se puede bendecir a Dios o maldecir a los hombres que fueron creados a la imagen de Dios. Esto nos dice Santiago capítulo 3, versículos 5, 6 y 9. Ahora bien, la falta de control de la lengua trae muchos problemas, hermanos. Como por ejemplo, hablar mal de los demás, chismosear, calumniar. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso Santiago tenía tanta ocupación de enseñarle a los hermanos cómo debían conducirse, cómo debían hacer. No solo que estaba bien que vayan a la iglesia, que oren, que ofrenden, que sirvan a Dios y a los demás, sino que controlen su lengua. Y qué hermoso esta enseñanza, porque nos aplica a nosotros en este tiempo, porque nosotros también
hacemos todo esto que dijimos antes, pero debemos controlar nuestra lengua. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Cosas buenas, dijo Jesús. Y el hombre malo saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto dijo Jesús en Mateo, capítulo 12, versículo 34 al 37. Es clara la palabra de Dios, hermanos. No debemos hablar por hablar. Lo que abunda en el corazón, eso es lo que va a hablar la boca. Si nosotros escuchamos a una persona hablar, nos vamos a dar cuenta qué es lo que tiene en su corazón. Porque si continuamente nos está hablando de fútbol, por ejemplo, si nos está hablando continuamente de los bienes que posee, del capital que tiene, de los estudios, ahí vamos a ver lo que abunda en esa persona. Qué hermoso es poder escuchar a alguien que todo el tiempo está siempre llevando una conversación que hace sobre fútbol, por ejemplo, pero siempre llevándolo con la palabra de Dios. Siempre llevando al consejo de la palabra de Dios. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de que está lleno el corazón de la persona, o el propio nuestro, ¿sí? También debemos cuidar nuestras palabras, que no sean ociosas. Acabamos de leer, porque Jesús dijo que no salga de nuestra boca ninguna palabra ociosa. O sea, que sea una palabra que no tenga fundamento, que no tenga sentido, que no tenga valor. Debemos ser cuidadosos en cómo hablamos, porque de ella, dijo Jesús, vamos a dar cuenta el día del juicio. Dijo que por tus palabras serás justificado o condenado. Ahora, cuán importante es, queridos hermanos, mostrar con hechos. Si verdaderamente nosotros somos cristianos y amamos a Dios y queremos obedecerle, vamos a cuidar siempre nuestras palabras, que sean como de edificación, de ánimo, de aliento hacia los demás. Es muy importante el hablar, el que nuestra lengua sea realmente como dice la palabra de Dios, que nuestras palabras sean para edificar, para ayudar, para animar. Y sigue diciendo el versículo 26, sino que engaña su corazón. Vuelve a hablar sobre el engaño, ¿vieron? Como dijimos versículos anteriores. Vuelve a hablar del engañarse a uno mismo. Lo vimos a esto específicamente en el versículo 22 de Santiago 1. Cuando dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí hay un tema que debemos tener cuidado. Por eso, cuando somos hacedores, no nos engañemos, que de verdad seamos hacedores. Que si de verdad amamos a Dios, no tengamos la actitud contraria de oír solamente, sino hacerla. Y ahora, que no digamos que somos cristianos solamente, sino que también cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestra boca, las palabras que salen de ella, para no engañarnos y no engañar a nuestro corazón diciendo que somos cristianos y nuestra boca o nuestra lengua, nuestras palabras no corresponden y no condicen con eso. Debemos ser cuidadosos, debemos mostrar con hechos que nuestras palabras están de acuerdo con nuestros hechos. Y termina diciendo el versículo 26, la religión de tal es vana. Ahora, ¿qué significa algo vano? Significa algo hueco, algo vacío, algo que no tiene una falta de solidez, sin sentido. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que puedes ir a la iglesia, que puedes leer la Biblia, que puedes orar, que puedes dar ofrendas, pero si le gritas a tu esposa, si le gritas a tus hijos o a las personas que están cerca tuyo, los tratas mal, eres grosero o grosera con tus palabras, te irritas de cualquier cosa, en tu trabajo, en la calle, tu lengua es cruel, tu lengua es mentirosa
es sarcástica, es irónica, entonces la religión del tal es vana. Nadie va a poder ver a Jesús en esa persona, ni nadie va a oír lo que esa persona dice. Por eso debemos ser conscientes, hermanos, de lo que decimos y cómo lo decimos, y controlar nuestras palabras para no engañarnos. Debemos saber que los demás nos miran, nos ven, nos oyen. No leen la Biblia, pero nos leen a nosotros. Ven nuestras reacciones, nuestras actitudes. Y es clara la palabra de Dios cuando dice que la religión del tal es vana. Sigue diciendo el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vemos aquí que Santiago hace dos contrastes entre dos religiones: la vana, que es la que hablamos en el versículo 26, que es el que dice ser religioso, pero no refrena su lengua. La religión del tal es vana. Pero acá, en el versículo 26, habla de otra religión. El versículo 27, perdón. Y dice que la pura y sin mácula, que agrada a Dios, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto es lo que agrada a Dios, hermanos. Servir a los demás. Como dijo Jesús, Jesús nos enseña en su palabra. Él mismo dijo: como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto dijo Jesús en Mateo, capítulo 20, versículo 28. Pero no solo Jesús, el apóstol Pablo también. No solo Santiago le enseñaba a la iglesia, sino el apóstol Pablo también enseñaba a la iglesia de los Gálatas, en este versículo que quiero compartir con ustedes, y le decía esto a los Gálatas. Les decía que ellos habían sido libertados, que no anduvieran en la carne, que no usaran esa libertad que Cristo les había dado para la carne, sino que se sirvieran servidos unos a otros por amor. Servir a tu hermano, a tu hermana, a los demás, al prójimo. En Gálatas 5:13 dice: servíos por amor los unos a los otros. Entonces la religión pura y sin mácula es cuando los creyentes, los cristianos, se ocupan de los más necesitados. Ayudar a los demás, hermanos, sin esperar nada a cambio, porque los demás no pueden devolvernos nada. Eso es lo que Jesús nos enseña. No dar algo para ver si yo puedo tomar un beneficio, sino ayudar a aquellos que no te van a devolver nada. Jesús lo dijo así, y los invito a que lo leamos juntos en Lucas, capítulo 14, versículos 13 y 14. Lucas, capítulo 14, versículo 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto dijo Jesús. Esto es lo que Jesús nos enseña a nosotros. Es decir, a ayudar a los demás, ayudar a los que más necesitan. Es lo que agrada a Dios, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es la evidencia de un verdadero cristiano. Ese es el fruto de hacer lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos ser misericordiosos con los que sufren, con los huérfanos, con las viudas, porque la palabra de Dios nos enseña que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. El mundo los desprecia, el mundo los discrimina, el mundo los explota, pero Dios los defiende. Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Eso dice Dios, Él los defiende. Hoy el mundo hace todo lo contrario.
Una muestra de ser verdaderos cristianos es no cerrar nuestros ojos, nuestro corazón y nuestras manos a las necesidades de nuestro prójimo. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto decía el apóstol Juan a la iglesia de aquel tiempo también. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Es clara la palabra de Dios. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora bien, queridos hermanos, ¿cuánto podemos hacer por nuestro prójimo, verdad? Ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, ayudar al necesitado. Esa es una evidencia nuestra como verdaderos cristianos que somos. Porque la palabra de Dios nos enseña que así lo hagamos. Y sigue diciendo el versículo, y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, ¿qué quiere decir guardarse sin mancha del mundo? Que no nos contaminemos. ¿De qué? Del sistema de este mundo, de sus falsas creencias, de sus valores equivocados, de ideas erróneas que el mundo tiene, filosofías y patrones que son opuestos a la voluntad de Dios. Guardarse del mundo, como dice la palabra de Dios, guardarse sin mancha del mundo, es guardarse del pecado de este mundo, que nos contamina, que nos aleja de Dios, que nos separa de Dios. Ahora, que no nos contaminemos del sistema de este mundo, de todas esas falsas creencias y de todo eso. ¿Por qué? Porque ellos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Isaías 5:20 dice, ¡ay de los que le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno! Debemos ser cuidadosos en no contaminarnos con este mundo. Debemos separarnos de este mundo, de esas cosas, de las costumbres, de las enseñanzas, de las formas que este mundo tiene y no corresponden o no se alinean a la palabra de Dios. Porque no nos podemos ir de este mundo porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dijo Jesús en Juan 17:16. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la palabra de Dios también nos enseña que no debemos tener amistad con el mundo. Eso es una forma de guardarse sin mancha de este mundo. Porque dice la palabra de Dios que no debemos tener amistad con el mundo porque esto que es enemistad contra Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que oye que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto lo dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Nos dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto lo dice 1 de Juan 2:15. Todo esto, hermano, es guardarse sin mancha del mundo. Visitar a las viudas, visitar a los huérfanos, también es guardarse del mundo, porque es hacer lo que dice la palabra de Dios. Todas las veces que nosotros hagamos y obedezcamos lo que la palabra de Dios nos dice, es guardarse sin mancha del mundo. Porque todo lo que el mundo hace es para agradarse a sí mismo, agradar a la carne. Nunca es para agradar a Dios. Ahora bien, nosotros todo esto no lo podemos hacer solos. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, aunque quisiéramos. Pero lo podemos hacer porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros y nos ayuda a poder obedecer la palabra de Dios. Y en esta mañana Dios ha sido claro con lo que nos está diciendo, con lo que nos está hablando. ¿Verdad, hermanos? La palabra de Dios les está hablando. ¿Sí? El Señor nos deja clarísimo cómo quiera que nosotros vivamos.
Y debemos ser sinceros y honestos, porque todos muchas veces ofendemos con palabras, con acciones, con actitudes, y lastimamos y herimos a los que están alrededor nuestro, tal vez a veces sin querer, pero lo hacemos. Y debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a quien ofendemos. Debemos cuidar nuestras palabras, debemos refrenar nuestras lenguas, pensar en qué vamos a decir, en cómo lo vamos a decir, para no herir, sino para edificar. Seamos diligentes, hermanos, seamos humildes y pongamos por obra la enseñanza que la palabra de Dios hoy nos está diciendo. Porque si de verdad amamos a Dios, vamos a refrenar nuestra lengua. Vamos a estar dispuestos a servir a nuestro prójimo, al que está necesitado. Y de esa manera nos vamos a mantener puros para con Dios, guardándonos sin mancha de este mundo. Ánimo, queridos hermanos, lo podemos hacer. Podemos obedecer a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de poder visitar a alguien que está necesitando, a una viuda, a un huérfano, a alguna persona del barrio, algún cercano. Podemos hacerlo. Podemos refrenar nuestra lengua y no hablar mal del otro, sino orar, usar nuestra lengua para edificar, para animar, para ayudar, para alentar. Es clara la palabra de Dios. No digamos que somos religiosos y hacemos todo lo otro, pero no hacemos esto otro. Seamos verdaderos cristianos que aman a Dios y obedecen a Dios y quieren guardarse sin mancha de este mundo. ¿Por qué, hermanos, nos queremos guardar sin mancha del mundo? Porque esperamos a nuestro Señor. Jesús dijo que Él volvería, que Él vendría a buscar a la iglesia. Y no vamos a entrar de cualquier manera. Sin santidad nadie verá al Señor. Y guardarnos sin mancha delante de Dios es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Por eso ánimo, queridos hermanos. Dios les fortalezca, les anime, nos anime a seguir firmes, a permanecer firmes en este camino precioso que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. ¿Oramos? Señor, te doy gracias por tu palabra tan clara, tan específica para nuestras vidas. Primeramente para la mía, Señor, y para cada uno de mis hermanos que la han escuchado en esta mañana. Y para los que verán este video en algún momento, Señor, gracias por hablar tan maravillosamente a nosotros, cada uno personal, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos indica, nos enseña cómo vivirla. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, nos diste a tu Espíritu Santo, que nos ayuda a poder ponerla por obra, a obedecerla. Gracias porque tu palabra es más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos de cada una de nuestras vidas. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y haga la obra para la cual ella fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios les siga bendiciendo, queridos hermanos. Gloria a Dios. Toda su palabra es hermosa, ¿no? El Señor ha hablado mi vida. ¿A usted le habla el Señor? Qué hermoso, ¿no? Porque Dios nos habla. ¿Y sabe a quién les habla el Señor? A aquellos que caminan en la ley de la libertad. Esa ley de la libertad es Cristo. Si nosotros caminamos en Cristo, el Señor ha hablado en nuestras vidas. Y recordemos, iglesia, no seamos oidores solamente, sino hacedores de la palabra, para que esa palabra dé fruto en nuestra vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas y a nuestros corazones y de hacer lo que dice tu voluntad, lo que dice tu palabra, para que nosotros podamos vivir conforme a Dios, conforme a lo que Él nos deja, para no ser religiosos, sino que realmente lo que hagamos sea conforme a su palabra y que ella dé fruto en lo que hagamos.
Gloria a Dios, hermano querido, qué lindo tiempo compartido. Así que bueno, ya hemos terminado, estamos terminando ya la reunión, nos podemos saludar en la paz del Señor con un ósculo santo. Nos reencontramos el domingo que viene, Dios mediante, y muchas bendiciones para ustedes, hermanos, también que están en las redes y los hermanos aquí presentes.